Son de las 10 de la mañana y estamos en comunicación con Soledad Gioia, paisajista, integrante de No Destruyan Castro, vecina del barrio de Boedo también. Y vamos a estar charlando con ella sobre que los vecinos de Boedo le reclaman al Banco Mundial que no financie la obra de la calle Verde de Castro. Hola Soledad, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Hola, ¿qué tal, Agustina? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días. Bueno, queríamos empezar preguntándote de qué se trata la calle Verde que impulsa el gobierno de la ciudad en la calle Castro entre San Juan e Independencia. Bueno, el proyecto básicamente es un proyecto inviable. Ellos lo venden como un proyecto ambiental, pero bueno, viendo a medida que iba pasando el tiempo, cómo iba avanzando el proyecto, nos dimos cuenta que no tenía nada de ambiental, ya que era otra estrategia de marketing verde, como todas las que vende el gobierno de la ciudad. Eh, Solamente lo vendían como agregar césped y hacer calles de convivencia, pero en realidad el césped a nivel del paisaje no genera ningún beneficio ecosistémico a la ciudad, lo generan solamente el arbolado público. Ajá. Y, y este proyecto, que abarca 3 cuadras, porque es sobre la calle Castro y es desde San Juan hasta Independencia, Ujú. solamente incluye en el proyecto sumar 16 árboles, de los cuales ya esta calle es una de las únicas calles en todo Boedo que están sus planteras completas de arbolado. Falta solamente una plantera a completar. Entonces, eh, bueno, es ahí donde empezamos a investigar un poquito más y nos dimos cuenta que es otro el trasfondo del proyecto realmente. ¿Cuál Total. sería ese trasfondo? Cuando vimos, luego de la audiencia pública de Honorio Pueyrredón, que no había manera de que escucharan a los vecinos, fue ahí que con los vecinos de Boedo decidimos escribir al Banco Mundial y ahí vimos de que el crédito es para riesgo de inundaciones en Cava. Mm. Eh, Ah, claro. Se trata eso como una infraestructura que se coloca en la bajada donde está la conexión con las bocacalles y es como para retener agua de lluvia y ralentizar el agua que caiga a las bocacalles directamente, se mantendría en ese lugar, que eso es un sistema que se denomina SUTS. Los SUTS es un sistema sostenible, es una infraestructura sostenible que se incorporó en el 2010 aquí en Argentina, pero para lugares que tenían condiciones de subestada, como Belgrano y Núñez o como La Boca con el Riachuelo, Claro. ya que cuando llueve el agua no cae, el agua cae directamente por el viento que le afecta desde la sudestada, respectivamente. Claro. Y presentaron este reclamo ante el Banco Mundial para que no financie el proyecto. ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron? Bueno, presentamos el reclamo y lo tomaron después de varias charlas que tuvimos con ellos y en donde nos pidieron alguna documentación en la que nosotros adjuntamos más de 1.500 firmas, el informe de tránsito que está falseado por el gobierno de la ciudad porque en el proyecto presenta 231 vehículos en hora no pico, cuando hicimos una denuncia en la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía vino a corroborar el estudio y dio entre 480 a 540 vehículos en hora no pico que pasan por Castro, Claro. más del doble. Y además hicimos el reclamo porque no hay documentación presentada, o sea, el proyecto, al tener menos de 2.500 metros verdes que se agregan de superficie en la vía pública, no necesita un informe de impacto ambiental ni de tránsito. Pero en este caso estamos viendo de que sí cambia el uso y sí afecta el tránsito, Claro. porque la calle Castro es la única calle aliviadora de Pompeya, por donde pasan los bomberos, la policía, y la única calle entre Boedo y Avenida de la Plata que no tiene paradas de colectivo. Sí. Entonces, por ese motivo, el banco nos toma el reclamo y bueno, le exige una serie de documentación, inclusive el informe de tránsito que lo tienen que realizar y el informe de impacto ambiental y tienen un plazo de 30 días para responder, que estaríamos más o menos, tendríamos que esperar unos 15 días más para ver el resultado. Bien. Y también cuando presentaron la denuncia en la Defensoría del Pueblo, ¿qué les dijeron o cómo podían llegar a acompañar este reclamo?
Bueno, una vez que realizamos esta denuncia y viene la fiscalía a corroborar el informe, nos llaman, nos tocan el timbre, bajamos cuando terminan de hacer el estudio porque no sabíamos que estaban. Nos cuentan que habían realizado este informe, que había dado a favor nuestro y luego nos llaman para reunirnos con ellos y bueno, nosotros decidimos que nos representen. Vimos de que tenemos suficientes motivos ambientales, porque estamos hablando de que la ciudad de Buenos Aires está en riesgo ambiental. Es una situación muy terrible la que estamos pasando, sobre todo en la Comuna 5, donde es presidente Sebastián Perdomo, ya que tenemos 20 centímetros de metros verdes por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud prevé entre 10 a 15 metros cuadrados por habitante. Y vemos de que este proyecto va a ser uno de los tantos proyectos, porque además es inviable poner césped en una vereda, porque el césped sabemos que no es de alto tránsito y la cantidad de gente que camina normalmente por ahí va a ser inviable, porque hasta en la cancha de fútbol siembran semanalmente el césped. Y este césped va a ser, si bien lo hace el gobierno de la ciudad, el mantenimiento va a ser de la comuna, lo cual va a generar además un incremento en el ABL. Claro, Claro. claro, totalmente. Y bueno, Son muchas cosas. esto que vos mencionabas sobre los metros cuadrados y siendo la Comuna 5 una comuna bueno, con tan poco espacio verde, una de las que menos tiene en toda nuestra ciudad, entiendo que desde No Destruyan Castro tienen un proyecto alternativo para arbolar la zona generando un pulmón verde. ¿Cómo sería ese proyecto? Sí, nosotros lo propusimos desde el comienzo, ya que vemos que las calles no están arboladas. Yo, por ejemplo, vivo en Carlos Calvo y Castro, y en la avenida Carlos Calvo, entre Castro y Quintino, es una cuadra de 100 metros, hay 3 árboles. Sí. Entonces vemos que está ese déficit. Por otro lado, déjame agregar una cosita. Los SUT, que son para retener agua de lluvia, para que no caiga directamente en las bocacalles, si tuviéramos el arbolado público completo, las copas de los árboles, además de absorber el smog, evitar la contaminación sonora, también ralentizan el agua de lluvia que queda retenida en las copas. Claro. Entonces es como una manera sostenible de que con el arbolado público se pueden mejorar muchas situaciones. Nosotros le propusimos desde la Plaza Mariano Boedo, que es una plaza 70% de superficie cementicia, Sí. porque son canteros de pasto y tiene algunos árboles. Sí. Lo que le propusimos fue que se hagan el arbolado completo con planteras cada 10 metros desde Virrey Liniers hasta Avenida de la Plata, en todas sus transversales, desde San Juan hasta Independencia. Perfecto. Entonces, de esa manera se genera un pulmón verde y eso va así a producir un impacto ambiental importante, porque no solamente es el tema de que sea el pulmón verde, eso genera biodiversidad, genera mariposas, aves, y eso forma un biotopo, que son condiciones ambientales de suelo, un biotopo urbano, donde todas esas especies se van a poder reproducir y manejar en esa zona. O sea, acá en la otra cuadra, por ejemplo, la otra vez paseando la perra, encontré un pájaro carpintero real. No, ¿en serio? En un árbol en Castro. O sea, Hermoso. hay biodiversidad, entonces hay que protegerla. Me parece que esa es la cuestión. Nosotros vemos, por ejemplo, estamos a favor, el proyecto Castro Verde no es verde, por eso estamos en contra. Nosotros estamos a favor de los espacios verdes. Perdomo ahora está haciendo una plaza en Constitución y Virrey Liniers, Sí. que son 700 metros cuadrados, es todo un terrenback que queda al costado de la autopista. Y si vos ves el proyecto es idéntico al proyecto de la Plaza Mariano Boedo. En ese lugar habían 23 árboles. La asamblea, el consultivo de Espacios Verdes pidió un informe porque habían retirado 19 de los 23 árboles. O sea, si vos vas a armar un espacio verde, justamente lo que no tenés necesidad de sacar tanta cantidad de árboles que vos los veías por la autopista y que justamente frenan todo ese smog que caería en ese sector plaza. Claro. Realmente la plaza, si la ves ahora,
cómo es el proyecto, cómo es el diseño, es 70% de superficie cementicia. Entonces, seguimos desaprovechando los espacios para hacer los diseños de plaza seca que el gobierno viene promoviendo desde hace más de 10 años. Totalmente, sí, la verdad que esto de las plazas secas hasta parece una cargada, el propio nombre, ¿no? Llamarle Sí. seco a un espacio que debería justamente promover todo lo contrario. Y te hago una consulta también respecto a estos árboles, porque también vemos que muchas veces se poda fuera de temporada, muchas veces vemos que los árboles que se plantan no son árboles autóctonos. ¿Cómo propondrías vos? Entiendo que siendo paisajista tenés algún conocimiento específico sobre este tema. Es excelente la pregunta que me haces, porque si nosotros utilizáramos árboles de la biota rioplatense, o sea, árboles que originariamente estuvieron en estas zonas, y los adaptáramos, como hay muchos ya que se están adaptando, pero es muy poca la cantidad que se incluye en el arbolado público, el tipo de arbolado que se utiliza en estas zonas, tenemos arbolados grandes como las tipas, que por ahí para avenidas funcionan, pero hay otro tipo de arbolado, como el zen del campo, se está utilizando la bagüinia, el fumo bravo, hay distintas plantas, distintos árboles que podemos incorporar que tienen una tercera magnitud, es decir, no crecen más de 5 metros. Entonces, o sea, crecen entre 5, 6, pero mismo en la superficie, en la plantera, en la cantidad de espacio que tienen, no se van a desarrollar tan altos, por lo que van a llegar a crecer 3, 4 metros. Claro. Entonces, ya que la arquitectura se fue modificando, también tendríamos que modificar el arbolado, y de esa manera no tendríamos que podar. Claro. Solamente sería una poda de formación, a lo que se refiere, alguna rama que crece media despareja o que puede estar en contacto, no sé, con un peatón, o la altura, elevar un poco la altura, pero sería una poda de formación primaria, y luego los árboles no necesitarían ese mantenimiento, que además es un montón de presupuesto que utiliza el gobierno cuando nosotros los vemos realmente, que son un montón de personas y que mutilan los árboles. Directamente. Bueno, la verdad que muy interesante, Soledad, todo lo que nos contás. ¿Cómo continúa la lucha, digamos, por Castro? Pueden seguir en redes, @nodestruyancastro. ¿Tienen alguna movilización, alguna cuestión en estos días que podamos acompañar? Sí, nosotros tenemos Instagram, Facebook y Twitter, No Destruyan Castro o Vecinos en Alerta, así nos pueden encontrar. Nuestra movilización son los miércoles a las 18 horas. Siempre estamos en San Juan y Castro, y habitualmente caminamos o nos quedamos quietos, pero hasta Independencia, que es justamente el tramo afectado del proyecto, y les pedimos a todos que se sumen, porque el Banco Mundial tiene que escucharnos, tiene que ver, porque es muy grande el daño que va a hacer. Son 327 millones de dólares que van a ser utilizados para 3 cuadras con césped que son inviables, que van a modificar la vida de las personas que viven en esa zona, que van a sacar el estacionamiento, porque son 4 carriles, 2 de estacionamiento y 2 de uso vehicular, y el cual van a dejar uno. Esto va a generar un trastorno completo. Tenemos escuela primaria, geriátrico, escuelas especiales a la vuelta sobre Carlos Calvo y otra escuela, y la verdad es que es muy grave lo que está pasando, y sentimos que no nos escuchan, que no nos representa. El presidente de la comuna, Sebastián Perdomo, no da oídos sordos a esto, las participaciones son por Zoom, así que la única manera que encontramos es movilizarnos y escribir al Banco Mundial para que no les preste el dinero para lo que quieren hacer, porque es un desastre ambiental, estamos en riesgo ambiental. Soledad, muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Estaremos en contacto más adelante para ver cómo continúa todo. Muchas gracias por el espacio. Buen día. Buen día.